Bendiciones a todos. En esta hora quiero enviarles un saludo a todos aquellos que se han conectado y también a los que se han de conectar en esta transmisión que estamos haciendo en vivo. Gracias a Dios por este día tan maravilloso en que la familia se reúne en sus hogares y todos juntos a través de esta transmisión en línea. Queridos, hoy queremos compartirles una palabra de reflexión acerca del caminar como iglesia, como creyentes, como discípulos de Cristo. Y esta palabra queremos basarla en una de las reglas más importantes de la interpretación bíblica, que es la analogía, la parábola y todo aquello que nos trae una enseñanza respecto a nosotros como pueblo de Dios de este tiempo, la iglesia del Señor. Para tener una visión clara de todo este panorama, es necesario echar un vistazo, estudiando, leyendo las Escrituras sagradas desde los tiempos del Antiguo Testamento, referente al pueblo de Israel. Es importante para entender nuestro caminar de hoy, las cosas que hoy estamos enfrentando y todo lo habido y por haber hasta que regrese el Mesías. Es necesario y muy importante que para poder entender el Nuevo Testamento es necesario también ir al Antiguo Testamento, porque todas las figuras que aparecen en el Antiguo Testamento, muchas han tenido su cumplimiento en el Nuevo Testamento, pero quizá algunas de las que están pendientes todavía es porque también el Antiguo Testamento así lo describe. Y una de estas enseñanzas tan importantes acerca de lo que el pueblo de Israel vivió cuando salió de Egipto, puede usted ver la analogía. Israel salió de Egipto, nosotros de la misma manera, solo que espiritualmente. También salimos de Egipto desde el día en que venimos al Señor, venimos a la libertad, entramos en el verdadero Shabbat, en el verdadero reposo. El que entra a Cristo Jesús, el que entra en Él, en su camino, entra al verdadero reposo de Dios, el Shabbat. Bueno, así quiero decirles que todo lo que vivió Israel lo tendrá que vivir o lo está viviendo la iglesia. Pudiéramos decir que Israel es la parábola de la iglesia. Quiero ir entonces a una escritura para que vean ustedes la analogía tan perfecta, tan bien trazada, y que todo esto también lo hemos ido pasando nosotros hoy en este pleno tiempo. La escritura que tengo para meditar se encuentra en Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 10 y sus versículos 1 al 11. Dice así Pablo haciendo una narración, una recapitulación de lo que Israel pasó y cómo lo está tomando él para ejemplo de nosotros. Entonces, mucha atención, que aquí hay una gran enseñanza de parte del Señor. Dice así la palabra, 1 Corintios 10, 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis
que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. O sea, el apóstol Pablo está hablando del pueblo de Israel, el pueblo antepasado. Y menciona dos cosas muy importantes: la nube y la mar, o sea, el cruce del mar. Vamos a ver la representación de todo eso. Y dice el 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí ya encontramos algo que pues muchos no han tomado en cuenta, de que Israel fueron los primeros que experimentaron el bautismo, aun cuando no a la manera como hoy se hace, pero sí de una manera, ellos de una manera simbólica fueron bautizados también, así como hoy nosotros, en la nube y en la mar. Dice el 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual. El mismo alimento espiritual comieron. Ese alimento espiritual era no otra cosa más que la palabra de Dios que los estaba sustentando en pleno desierto. Todos bebieron y comieron, todos comieron el mismo alimento espiritual, así como usted y yo hoy en día también. Dice el 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vemos claramente la enseñanza, la figura de aquella roca. Si recuerdan ustedes que bebieron de la roca, de la peña de Oreb, o sea, la roca, primeramente, y después bebieron en la otra roca, que fue la roca que encontraron en el desierto de Sin. Dos rocas. Bien, ese es otro mensaje que después tendremos. Pero aquí dice que la roca los seguía. Donde quiera que ellos llegaban y tenían sed, se les presentaba una roca. Y de esa roca salía agua. Pero era la figura de que espiritualmente alguien estaba con ellos, siguiéndolos en todo su recorrido. No iban solos, no iban nada más como guía espiritual Moisés y Aarón. No, iba Cristo Jesús, nuestro Señor, iba también con ellos. Vea usted, no hay diferencia, lo mismo que ellos vivieron, la iglesia tendrá que vivirlo, porque así como ellos iban a un destino, nosotros también vamos a un destino espiritualmente hablando. Es una analogía, por ello es muy importante estudiar el Antiguo Testamento, no nada más el Nuevo. Impresionante. Y la roca era Cristo. Ellos no podían verlo. Ellos únicamente veían las circunstancias que los rodeaban materialmente. No podían pensar más allá. No mezclaban con todo eso su fe. Necesitaban ellos tener una visión, quizá como la que tuvo Josué y Caleb. Bueno, Moisés también. Pero vean ustedes que ellos no se daban cuenta que aquella roca era el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Él anduvo con ellos en el peregrinar de Israel. Allí anduvo el Señor, nunca los dejó. ¿Cuánto más ahora?
que Él se ha manifestado plenamente, cuánto más que Él dio su vida. ¿Creen ustedes que nos va a abandonar? Jamás. Pero dice el verso 5, pero de los más de ellos, no se agradó Dios. O sea, Cristo no se agradó, andaba con ellos, no los desamparaba, pero de muchos no se agradó. No se agradó. Va usted a ver por qué. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. De esos que no se agradó, no fue nada más porque le caían mal. Dios no hace acepción de personas, sino porque sus actos no eran de rectitud, de verdad, de integridad, sino que empezaron a falsear la verdad y a desconfiar de Dios. Y dice el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Mucha atención allí. Sucedieron como un ejemplo para nosotros. Ahí podemos ver claramente la estrecha relación entre lo que ellos pasaron y lo que también nosotros tendremos que pasar o estamos pasando. Es un peregrinar que llevamos en condiciones quizá literalmente hablando no iguales, pero en esencia sí son las condiciones de un peregrinar de pruebas, de luchas, de adversidades, de momentos quizá de flaqueza, etc. Pero las cosas que a ellos les pasaron, dice que son un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Número 7. Comienza una lista. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esta es la narración de cuando ellos adoraron al becerro de oro. Probablemente hoy en día usted pueda decir, no, pero yo no me atrevería a irme a hincar ante un ídolo y menos un animal. No. Vea usted lo que es en esencia un becerro de oro. Para mucha gente quizá no se da cuenta y conoce de Dios, pero tiene su becerro. Ese becerro pueden ser tantas cosas materiales de este mundo, distracciones, placeres, muchas cosas pueden constituir su becerro. Mucho cuidado. Dios es número uno. Siempre hemos enseñado, Dios es número uno en tu vida, en mi vida. Él no es número 2 o 3. ¿Quién es el que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida? El Señor. Y no un becerro como lo que ellos tuvieron. Dice el 8, ni forniquemos, qué palabra tan directa, ni forniquemos, esto es claro, la fornicación, bueno, es así, tanto como fue ayer, es hoy, es la misma figura, pero dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, mire qué plaga tan terrible, 23,000 en un día. Es una cifra que supera lo que vemos hoy
en cualquier país del mundo, 23,000 en un día por la fornicación. El 9 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué es tentar a Dios? Bueno, es querer ponerlo a prueba. ¿Será que Dios me va a sacar adelante de este problema? ¿Será que Dios tiene suficiente poder para sanarme o para libertarme, para proveerme la necesidad grandísima que tengo, etcétera? No tentemos al Señor. Estamos en el verso 9. Sí, en el verso 9 que nos está diciendo, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. En esa ocasión ellos desconfiaron de que si Dios podía sustentarles allí en el desierto, y entonces aparecieron serpientes que fueron y los picaron, los mordieron, y muchos de ellos también murieron. De toda esa gente Dios no se agradó por sus acciones. Ahora sí, el verso 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración ayer, hoy y siempre será una verdadera calamidad, una verdadera plaga entre el pueblo de Dios que hay que exterminar. La murmuración es el hablar mal, no es una crítica constructiva, no, es hablar mal de los mandatos de Dios, de los planes de Dios, de la obra de Dios. La murmuración fue uno de los pecados que acabó con gran parte del pueblo, siempre murmurando porque nada les parecía bien. Todo lo criticaban, todo lo reprobaban, a todo le ponían un pero. Entonces, de eso no se agradó el Señor. Y el 11, dice así el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Para los que no creen en Cristo, para el mundo que no conoce de Dios. No, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, porque dijo Pablo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Nosotros somos los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Es decir, tanto tiempo se esperó, miles de años esperaron al Mesías y la redención del verdadero Mesías, hasta que llegó el Mesías. Esos son los fines de los siglos, porque ahora el Mesías es el que reina y es nuestro Señor Jesucristo. A nosotros que hemos alcanzado esa era, esta época, que ya llevamos 2 días, 2000 años viviendo en esta grande y gloriosa etapa de los días del Mesías. Pero nosotros tenemos que entender que hay una enseñanza que nos va a decir como un espejo cómo estamos. El mejor espejo en el que usted y yo nos podemos mirar es Israel en el pasado. Todo lo que ellos pasaron, lo vamos pasando nosotros.
Ellos iban a Canaán, nosotros vamos a la Canaán celestial. Pero finalmente el objetivo es y debe ser que Dios sí se agrade de nosotros. Que no vayamos a cometer los mismos errores. Que no vayamos a desagradar a nuestro Señor Jesucristo con nuestras acciones y maneras de conducirnos. Esto quiere decir que el camino de Dios es de cuidado, de mucha atención, de mucha dedicación. No se camina con Dios a nuestra manera, sino como Él nos va guiando. No se desperdigue usted en su fe. No permita que su fe se desintegre en estos días de prueba que llevamos. Mucha gente, tristemente, se desanima. Hay gente que se desanima. Hay gente que no sabemos dónde vaya a parar cuando terminen los días de prueba. Pero qué bueno que usted se abrace del Señor con todas sus fuerzas, como dice el mandamiento. Con todo su poder, abrácese del Señor. Tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe, para poder marchar en pos de nuestro capitán, nuestro Señor Jesucristo al frente va. Y no tendremos que lamentarnos, no tendremos que tener ese cargo de conciencia de que pasaron los días de prueba y yo no agradé al Señor porque no tomé en cuenta su palabra, su fe y su verdad. Amados, es ahora el tiempo más oportuno para apretar el paso en nuestro caminar. Tenemos que sacar fuerzas de las que Dios nos da, porque la misma promesa dice que tendríamos nuevas fuerzas los que confiamos y esperamos en Él. Esto es verdad. Y cada una de las promesas, que son miles, son verdad, todas en Cristo Jesús. Dios te bendiga en esta hora. Dios prospere tu vida. Dios te llene de su Santo Espíritu. Clámale al Señor siempre por dos cosas. Señor, aumenta mi fe y dame tu palabra. Dame la revelación de tu palabra, Señor. Estas dos cosas son indispensables para poder triunfar al lado de Cristo. Dios te bendiga. Dios te llene de su Santo Espíritu y Dios te dé hoy nuevas fuerzas para que no nos acontezca como le aconteció a Israel. Muchos quedaron postrados en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Dios te bendiga